pues vamos a seguir el curso de esta conversación que hoy estaba planteada con un invitado muy especial, que es el padre Mauricio Uribe, Carmelita Descalzo, que en este momento está en Medellín. Él ahorita seguramente contará un poquito más de él y que el día de hoy, así como hace unos días, teníamos el aporte de Anderson que nos aportaba sobre la relación Agustín y Eti desde un texto que se escribió justamente para una revista de espiritualidad hace un par de añitos, esta revista que editan también los carmelitas. Pues hoy contamos con el padre Mauricio Uribe y les cuento un poquito desde la propuesta que se había planteado y desde lo que Mauricio nos va a compartir hoy, el tema mística y corporeidad, Eso. diálogo con Teresa de Jesús. Esa es la Ah, idea, Eti y Teresa, ¿verdad? Es algo así. muy bien. Teníamos unas lecturas sugeridas en el caso de Eti, los pasajes sobre la oración espontánea y el arrodillarse, y efectivamente de agosto del 42, aunque hay muchos en el transcurso del diario sobre este tema. Pero bueno, y en el caso y las moradas del castillo interior, ¿no? En este contexto del campo de tránsito, ¿cómo se pueden leer hoy? El cuerpo como lugar de experiencia de Dios, ¿no? Algo así. Entonces yo ya no hablo más. Les agradezco a todos su presencia y le damos la palabra al padre Mauricio. Si tú vas a compartir pantalla, por aquí lo puedes hacer tranquilamente, ¿oíste? Muy bien. Ahí me Arriba estoy, tienes una opción. ahí me estoy viendo y te estoy viendo a ti. ¿Se está Perfecto. oyendo bien? ¿Te está oyendo? Creo que sí, que nos Perfecto, diga. sí. Ok, Bueno, Sí, muy perfecto. bueno. bien. Bueno, buenas noches para todos y también felices Pascuas. Estamos en toda esta cincuentena pascual como un solo domingo anunciando a Jesús el resucitado. Yo le agradezco a Rosana la confianza de haberme invitado. Siempre me ha invitado, pero en estos últimos 3 años estuve muy ausente. Vuelvo a recibir esta invitación en enero, en pleno cambio de conventualidad. Estaba en una parroquia aquí en Medellín y ahora estoy en una casa de espiritualidad aquí en Medellín, o sea que llevo 2 meses en esta nueva conventualidad y esa conventualidad coincidió pues con toda la llegada a Cuaresma y Semana Santa y eso implicó pues todo lo que ustedes saben lo que implica para un fraile y para un cura. Entonces, como un deber de moral, de afecto, de agradecimiento, acepté esta invitación, también siéndoles muy, muy franco de que en estos años he estado un poco distraído de la lectura de Eti, de la lectura también un poquito más sistemática o también orante, más que todo orante, de la Santa. A veces se nos quedan a nosotros estos personajes tan grandes simplemente como ciertas frases, ciertas realidades que se pueden convertir como en cliché, pero que más que un cliché son una fuente de sabiduría profunda. Quiero partir de esta charla que va a ser completamente desilvanada, como yo les suelo decir, que ya me conocen mucho. A veces mis charlas son como una colcha de retazos. Yo voy dando retazos. Hay unos retazos de un paño más fino, hay unos retazos de una tela más común o más ordinaria. Lo importante es que la gente, cuando está en contacto conmigo, en una reflexión, en una charla, en una homilía, en un retiro, tenga el poder de hacer costura. Entonces las clases mías o las exposiciones mías son un poquito clase de costura. Quiere decir que a ustedes les toca coser todos los retazos que yo les voy a dar y si ustedes van hilvanando esos retazos, al final les puede quedar un dulce abrigo de haber empezado a coser todos los retazos que se van dando de diferentes paños o calidades de telas. Que esto sea un dulce abrigo. Cuando hablamos, Rosana y yo, en enero, que yo estaba en pleno trasteo, me habló de mística de corporalidad con una mirada hacia Teresa y una mirada indudablemente a Eti y Lison. Le dije que sí. Tiempo muy largo de preparación ha sido poco.
pero intuición y sabor del tema, yo creo que lo ha tenido desde siempre, y yo creo que igualmente a nosotros, como adultos que nos unimos a este tipo de reflexiones, eso nos va tocando de una manera definitiva, sustancial en nuestra vida. Comienzo a decirles que yo, Mauricio Uribe, no entiendo, y ustedes yo sé que tampoco, la vida espiritual como vida interior. Yo no percibo la vida espiritual como vida interior. Sé que esa expresión se usa mucho, también la usan nuestros autores, la usan los santos, la usan las oraciones, la usamos profundamente en nuestras exposiciones de fe o de antropología o de todas estas realidades. Yo miro la vida espiritual como una vida integral, integral. Y ya eso nos da a nosotros un carácter de interpretación que es muy importante, vida integral, porque siento que la espiritualidad mirada como vida interior a veces nos ha generado una profunda esquizofrenia y una mirada peyorativa sobre todo la realidad que nosotros vivimos, que en el lenguaje clásico griego es una realidad en cuerpo y alma, ¿sí? Hablamos de bienes materiales, que me gusta la expresión, bienes materiales, pero si son bienes materiales, no son males materiales, son bienes materiales. Otra cosa es que nosotros los administremos de una forma incorrecta. Entonces, quiero que a partir de esa salvedad mínima y yo sé que compartida en definitiva por todos, miremos estas notas un poco desilvanadas que tengo aquí. Entonces, estamos en Pascua, los cristianos estamos en Pascua y en Pascua se va a hablar de un cuerpo que es muy importante. El Evangelio de ayer nos hablaba de Tomás que dice, si yo no toco, si no meto mis manos en sus llagas, en sus costados, no creo. Él no llegó a tocar a Jesús. Él simplemente tiene una experiencia del resucitado y más que tocar a Jesús, lo que en la identificación de que ese es Jesús, cuando percibe, cuando ve, cuando experimenta ese cuerpo glorificado, llagado, identifica que es Jesús. Y más que tocarlo, lo que Tomás nos hizo ayer en el Evangelio, estoy hablando realmente pues como un cura que terminó la homilía hace poco, eh, Tomás lo que nos regala es una expresión, un- una exclamación de una belleza sin par. Señor mío y Dios mío. Más que tocarlo, pero percibiendo y experimentando esa corporalidad glorificada con sus huellas, con sus marcas, que como nos decía alguna vez Karl Rahner, el día que nosotros contemplemos a Jesús en la gloria, siempre lo vamos a contemplar con su cuerpo llagado, con sus 5 llagas, que son como la marca de identidad en el lenguaje colombiano, pues sería como la cédula de ciudadanía de Jesús, que lo aparta de cualquier visión fantasmagórica, o de cualquier alucinación, de cualquier realidad que sea como simplemente un desvarío psicológico, y el que ha resucitado, el que ha sido resucitado, es precisamente el crucificado. Como ese cuerpo glorificado queda marcado para siempre con las huellas, con las llagas, con el signo absoluto de la cruz. Pongámosle a esto una introducción larga, como suelen ser las mías. Pablo dice en Filipenses lo segundo. Vamos a ir mirando un poquito mística y corporalidad y ustedes todos ya están tejiendo. Pablo dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesucristo,
el cual transformará nuestro cuerpo humilde en la forma de su cuerpo glorioso, con la eficacia con que puede someterlo todo. Me gusta mucho la expresión de cuerpo. ¿Cómo lo veo yo? De una manera también absolutamente catequética y ligera. Cuando hablamos de alma, nosotros vamos a comprender el ser humano integral, con su dolor de espalda, con su problema en las rodillas, con su problema óptico, con su cardiomegalia, etcétera. Todo el ser humano integral, abierto a Dios, abierto al misterio divino, nosotros lo vamos a llamar alma, no una parte del ser humano. Y cuando vemos al ser humano integral con su problema de osteoporosis, con su problema dental, con su problema auditivo, sí, pero haciendo el mercado en un supermercado, pagando los impuestos, dándole un beso a su esposo o a su esposa, relacionándose con unos amigos o tomándose un vino, como nos va a invitar después Rosana de esta charla, allá en Chía, o tomándose un vino en comunicación en una realidad horizontal, ese ser humano integral lo vamos a llamar cuerpo, ¿cierto? O sea que ese ser humano es un ser humano en comunicación y apertura a lo divino lo vamos a llamar alma. Sí, no nos vamos a meter ahora en letras chiquitas. Y ese ser humano integral, abierto a nuestras realidades cotidianas, en comunicación con ellas, se va a llamar cuerpo. Pablo está hablando del cuerpo humilde, de esta corporalidad nuestra, aquí en estas circunstancias espacio-temporales tan ricas, tan llenas de posibilidades y a la vez como que a veces nos limitan en un deseo mayor. Pero mi cuerpo, mi identidad corporal, tendrá una transfiguración, tendrá una resignificación que lo vamos a llamar cuerpo glorioso. El resucitado cuerpo glorioso, pero ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Pues porque tiene el poder de comunicarse. Ya un profesor mío hace muchísimo tiempo, cuando estudiaba el pregrado en teología, terminando el curso de Cristología, decía, la gran originalidad del resucitado es que se dejó ver ver, se dejó ver, ahí tocó el glorificado, los sentidos, transfigurado, yo no sé, se dejó ver. Entonces me gusta la insistencia y lo que nos dice Pablo en esa palabra, que es una palabra profética y que es una palabra que está haciendo una memoria del futuro. Quiero tomar también un texto de la Dei Verbum que siempre, desde siempre, me ha llamado la atención. Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, de Hebreos 2, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, un Dios revelándose, comunicándose, dándose a conocer. Por Cristo, la palabra hecha carne, hecha cuerpo, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Ese primer texto, por ejemplo, de la Dei Verbum, pues va a coincidir profundamente con lo que nuestros místicos nos dice. Esta revelación, Dios invisible, misterio divino, movido de amor, me gusta, porque es que el amor es una palabra que tiene un montón, una vertiente nutritiva que la hace posible a través del encuentro, de la relación, de la revelación que va a entregar ese encuentro, de la verdad que va a entregar ese encuentro, ¿sí? Movido por amor, Dios habla a los hombres como amigos. Ya en la palabra amigo, pues va a tener también unas entrañas profundas y unas resonancias con la expresión teresiana de una mujer tan elocuente, tan sensual como Teresa, tan sensual como Teresa, tan comunicativa como Teresa, habla a los hombres como amigos,
trata con ellos, hay comunicación para invitarlos y recibirlos en su compañía. Me gusta, me gusta porque todo esto lo podemos ir ya viendo en clave de encuentro, encuentro, cómo la presencia de lo invisible se va a hacer visible, se va a hacer visible. La revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Me encanta cómo esa palabra verbal, esa palabra a través de la escritura, lo que está arropando es la entraña humana, la verdad humana, lo más genuino del ser humano, lo agónico del ser humano, y igualmente ese deseo apremiante que el hombre tiene de encuentro. La revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente legadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación, otra expresión feliz, o sea, historia de la salvación, como nosotros los que nos llamamos creyentes, que es algo que siempre me queda grande, podemos ir leyendo nuestra vida como una historia de salvación, manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Es muy importante cómo el místico que está en una experiencia que lo desborda, que es muy difícil de expresar, se ve en la necesidad imperiosa de decirla, de contarla, de cantarla, de escribirla, porque siente que su experiencia no es una experiencia que puede quedar referida únicamente a su interior, sino que es una experiencia que adquiere una, un dato igualmente universal, o sea, le pertenece a otros. Qué cosa tan bella. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación. Ahí dejo ese texto de la Dei Verbum, que para mí es de los textos más bellos que yo he leído desde el Concilio Vaticano II y que cuando lo releo y lo miro a partir de todos estos autores tan bellos que Rosana aquí nos pone a leer, a estudiar, a apasionarnos por ellos, pues esto tiene una resonancia absolutamente vital en unos 3 párrafos tan escuetos, pero tan dicientes como son estos de la Dei Verbum. Continúo en esta introducción un poco larga con otro texto, porque hablar de mística y corporalidad tiene que ser hablada a partir de la categoría del encuentro. Nosotros no nos encontramos con la gente en la calle. Nosotros en la calle nos tropezamos con la gente. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Llámame. Hola, Liomer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? María Teresa, llámame, nos vemos, pero no nos encontramos, nos tropezamos, los miramos de forma tangencial o los vemos de forma tangencial, pero no hay una realidad de encuentro, porque el encuentro va a implicar relación, relación, y esa relación es, usando nuestro lenguaje eh, de siempre, es en cuerpo y alma, es en cuerpo y alma, ¿sí? Y uno genera ámbitos. Esta sala virtual es un lugar de relación, de encontrarnos un ratico nosotros a compartir una pasión común. Y el encuentro es lo que nos va a permitir a nosotros eh, entrar en una dimensión, digamos, de verdad, de sabiduría. El encuentro va a comunicar una sabiduría y esa sabiduría nosotros la hemos llamado como verdad. Esa verdad es la revelación de la identidad de quién eres tú y de quién soy yo. Cómo yo me voy conociendo a través de mi interlocutor. O sea, dime con quién te relacionas.
a nivel de música, a nivel de escritura, a nivel de estética, a nivel de persona, y te diré quién eres. Yo creo que todo en la vida nos va resonando a nosotros. Entonces, ese encuentro, relación que va a generar una sabiduría, ¿sí? Tiene un ámbito muy importante que es el ámbito de la intimidad, de la intimidad. Solo el encuentro acontece en lo íntimo, no en lo público, ¿sí? Y uno de los vicios que hoy tenemos a nivel cultural es que estamos exponiendo lo íntimo a lo público y por lo tanto se pierde lo sagrado del encuentro. Ese no sé qué que solamente nos pertenece a aquellos que nos encontramos, ¿sí? Y podríamos decir, encuentro, relación, sabiduría, intimidad, va a expresar pues todos unos ámbitos de lucidez, de belleza, que ahorita más tarde podremos hacer alguna anotación en eso, y por lo tanto eso concluiría en la palabra amor. Amor es encuentro, amor es relación, amor es una revelación de sabiduría y una gran intuición. Javier Picasa decía, el encuentro es el lugar de la experiencia religiosa, de la experiencia religiosa. Cuando Teresa comienza a escribir el libro de la vida, ella dice que ella va a cantar las misericordias del Señor y reiterativamente en el libro de la vida, ella va a decir que lo que está exponiendo, que ella dice que es por obediencia. Ay, Teresa era muy fregada. Eso era porque ella sabía que lo tenía que decir, más que por obediencia. Ella lo que va a cantar son las misericordias del Señor en su vida. Esto es el efecto, el toque del Señor. De ahí que la mística es una sabiduría y un conocimiento profundamente afectivo. Afectivo quiere decir de toque. Esto me tocó la vida, esto me, me, me transverberó la vida. Esto es una marca indeleble que yo llevo por dentro. O en el lenguaje sanjuanista, que tiene unas expresiones bellísimas, esto es una herida profunda. Alguien decía hermosamente, cómo los hombres nos unimos es a través de la herida. Por eso es que estamos tan solos, porque la propuesta cultural es que nos unamos a través del éxito, del bienestar, de la salud, de la excelencia, de cómo estás, excelente, todo muy bien, todo maravilloso, pero nunca nosotros podemos comunicar la herida, porque la herida aparece desafiante, descalifica un mundo del bienestar o un mundo que vive en lo distraído. Muy bien, el encuentro es el lugar de la experiencia religiosa. Eh, Siempre a nivel teológico hablamos del lugar teológico. Y aquí el lugar del encuentro y la experiencia religiosa. Sabemos que el hombre no está hecho, no están fijadas sus fronteras ni determinadas sus posibilidades. No está hecho. Por lo tanto, hay que quitar todos los puntos finales en la vida de nosotros. Pues bien, en el encuentro religioso emergen sus límites más altos y sus posibilidades más extremas. A lo largo y ancho de este encuentro van apareciendo las notas más profundas del aspecto personal del hombre como ser que se va haciendo. Me gusta ese gerundio, un gerundio que tiene una repercusión muy importante en el prólogo del Cántico Espiritual, cuando Juan de la Cruz dice cayendo el alma en la cuenta. Y el gerundio es una acción verbal no terminada. ¿Sí? Las notas más profundas del aspecto personal del hombre como ser que se va haciendo en intimidad y en apertura, en libertad y en dependencia respecto de los otros. En el encuentro emergen también los elementos del ser divino. Qué cosa tan bella. Sabemos ya que Dios es realidad fundamental y originante, pero solo en el encuentro se concretan, se concretan y precisan sus matices a través de una experiencia de intimidad, adoración y diálogo.
Uy, comienzan todas las resonancias bíblicas, pues, la tienda del encuentro, la tienda del encuentro, donde se hablaban con un par de amigos y donde Moisés sale con un rostro absolutamente divino, porque es que los que se aman llegan a parecerse. Entonces, ¿cómo transmite la gloria divina a través de ese encuentro? Solo en el encuentro, emerge Dios como persona, con un rostro, con una figura y con un nombre. Todo esto es introducción, porque si vamos a hablar de la corporalidad, y comencé desde una nota cristiana en el tiempo de Pascua que estamos celebrando, que es un tema absolutamente fascinante para investigarlo, para orarlo, la corporalidad del resucitado. Bien, sigo con otro dato ahí de introducción. La fe, dice Karl Rahner, la fe, esa palabra tan chiquita, no proviene de una indoctrinación exterior. No es producto de la publicidad, no es fruto de una argumentación teológica fundamental. No, la fe no proviene de eso. La fe, dice Rahner, nace de una experiencia de Dios, de un sabor de Dios. Yo le digo a la gente que la fe no es un saber, sino que la fe es un sabor, sabor a ti. Un, nace de una experiencia de Dios, de su espíritu, experiencia que surge en el interior del hombre y que es difícil de ser objetivada verbalmente. Y todos sabemos, ante los autores que tenemos tan locuaces, que nos han regalado unas obras magistrales a través de la escritura, a otros lo harán a través de la partitura musical, como lo pudimos disfrutar muchas veces en Semana Santa a través de las grandes obras de la música sacra, que son obras místicas que arropan el misterio y que nos ayudan a nosotros en la oración. Todos nosotros sabemos cómo la cruz para el místico es la palabra, es la escritura, es la cruz. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo expresarlo? Es una cruz que ellos afrontan con una aristocracia espiritual única y, por lo tanto, con una identidad moral profunda. Y es que ellos saben que lo tienen que decir, aunque no sea con exactitud, y eso lo descubrimos mucho en los textos teresianos, ¿sí? Y que llega a decir cuando ella va a contar su experiencia de la transverberación, que es un texto fascinante en Vida 29, y es, y si no me creen, le pido al Señor que lo dé por experiencia a quien pensara que miento. O sea, tienen que decirlo, hay que decirlo, sabiendo siempre la inadecuación del lenguaje. Si hacemos un paralelo en este momento con los textos bíblicos que acabamos de terminar nosotros los católicos en la octava de Pascua, vemos que todos esos evangelios son unas filigranas teológicas bellísimas, porque los discípulos no sabían contar, no sabían decir lo que estaba ocurriendo y era que el crucificado vivía, porque no tenían analogías históricas. Nunca nadie había resucitado, entonces, ¿cómo decirlo? Entonces ellos fuerzan el lenguaje, ellos crean un universo simbólico, elocuente, y arropan ese misterio a través de la palabra, del testimonio y de la vida, porque en definitiva son sus cuerpos los que van a manifestar la, la presencia del resucitado, el testimonio de Jesús resucitado. Y es porque todos los que están anunciando a Jesús resucitado aparecen como unos crucificados. Los persiguen, los maltratan y van a morir todos acabados. Pues la última palabra que yo puedo pronunciar es la entrega en definitiva de mi vida. Corriendo otra vez en esta introducción, nos decía Rosana, que la última exposición fue sobre Agustín, que es un genio, que es un hombre bellísimo en tantas expresiones de fe que nos ayudan.
En las confesiones, en el libro décimo, en el capítulo sexto, hay algo de él que cuando me decían mística de corporalidad lo recordé. Y es, Agustín dice, ¿qué es lo que amo cuando te amo? ¿Qué es lo que amo cuando te amo? No la belleza del cuerpo, ni la hermosura del tiempo, no la blancura de la luz, tan amable a estos ojos terrenos, no las dulces melodías de toda clase de música, no la fragancia de las flores, ni ungüentos y aromas. O sea, lo primero que nos pone Agustín es un dechado de bellezas, de deleites, de hermosura, de sensibilidad, sensualidad exquisita. No, no los manás ni mieles, no miembros gratos a los afectos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Nada de esto amo. Y sin embargo, amo cierta luz y cierta voz y cierta fragancia y cierto alimento y ciertos miembros cuando amo a mi Dios. Luz, voz, fragancia, alimento y miembros del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que no se consume comiendo, ni se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. O sea, es un texto tan genial que como, como es un texto profundamente seductor, ¿cierto? Desde lo material, desde lo tangible, desde los sentidos, y va a revelar esos sentidos no aniquilados, sino purificados, purificados, que yo creo que es la esencia también de lo que hemos llamado la cesis, es la purificación de los sentidos para poder disfrutar de la nueva identidad de quién es Él, de quién soy yo. Todo eso necesita una purificación, que no es aniquilación. O sea, que no se resta del todo los ojos, ni te quites del todo la piel, porque todo esto entra en comunicación. Entonces, el texto de Agustín es un texto de una finura en donde va a aparecer en una forma tan bella lo místico y lo corporal. Por último, ustedes saben que cuando el príncipe Vladimir de Kiev, que era un hombre muy inquieto, que era un hombre que tenía muchas concubinas y tenía muchas esposas, etcétera, en el siglo X buscaba una religión para su pueblo, ¿sí? Eh, Mandó a discernir las religiones en el Islam, en el cristianismo católico, en el ortodoxo, etcétera, en el budismo, y elige llevar como religión a su pueblo el cristianismo ortodoxo. Pero ¿por qué? ¿Dónde estuvo la clave de ese discernimiento de Vladimir en el siglo X, que el pueblo ruso lo llama San Vladimir? Y fue en la fastuosidad, en la belleza de la iconografía, del arte, de la música, de la liturgia que ellos experimentan en la Catedral de Santa Sofía y también en Roma, porque llegan hasta Roma, y él dice, una religión que produzca tanta belleza, y esa belleza es experimentada ¿por quién? Por los sentidos, por el cuerpo humano. Una religión que, que cree tanta belleza, o sea, una religión que tenga una capacidad de producir un símbolo tan mayúsculo, tan grande, tan portentoso, tan inspirador, tiene que ser verdadera. Y eso, eso es un discernimiento absolutamente fabuloso. Es cierto que a todos nos cae en nuestra vida absolutamente común. ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo está tu armario? ¿Cómo está el florerito de tu casa? ¿Cómo está esa parroquia? Y de repente la gente elige un sitio, es por la belleza de la liturgia,
Cuando alguien te dice, estoy hablando como cura, qué pena con ustedes, padre, que la misa estuvo muy linda, no entretenida, no entretenida, ni muy bacana, no. Padre, la misa estuvo tan linda. Esa expresión así de la gente hay que saberla escuchar porque captaron un- una experiencia a través del símbolo, porque el símbolo tiene el poder unitivo. ¿Cierto? Une el misterio con lo corporal, le dice. Entonces, es muy bello como Vladimir, a través de lo simbólico que vio en la liturgia, tanto católica como ortodoxa, elige para su pueblo, para Bizancio, pues todo el cristianismo ortodoxo. Hablemos pues de mística y corporalidad, que que yo sé que estamos aquí en una sala a esta hora vespertina muy deliciosa. Cuando hablamos de mística de corporalidad, abordamos un tema que es muy importante y es la unión. La unión que lo hablaba yo ahora en clave de encuentro, ¿cierto? Y recuerden que en el encuentro no hay confusión. Hay fusión, pero no confusión de identidades. Sabemos quién es cada cual. Esa experiencia espiritual intensa que se vive, se goza y también se padece en nuestro cuerpo físico, en nuestro soma. Y me gusta eso, se goza, se disfruta el deleite, la fruición divina, el encanto, lo sobrecogedor, lo maravilloso, lo sorprendente, lo enamorador, el éxtasis ante la belleza, que es el atributo por excelencia del ser divino, pero también, o sin el pero, y también como el ser humano vive, vive igualmente padeciendo ese encuentro, se padece esa realidad. Lo teopático es importante. Entonces, vamos uniendo experiencia espiritual intensa y cuerpo físico, donde nosotros vamos a empezar a superar la visión, eh, donde todo lo dividimos en sagrado y profano. Aquí ya no va a aparecer. De repente todo va a entrar en un nivel de sacralidad, de belleza. O todo lo profano revela lo sagrado, o cómo lo sagrado nos va a revelar lo profano, digamos, o lo cotidiano, o nuestra misma corporalidad. Eh, Importante, yo creo que eso es muy importante. Y cuando hablamos de Teresa, ustedes que saben más de Teresa que yo, hablamos de una mujer completamente sensual, o sea, una mujer que, que le brota la vida por todas partes, ¿cierto? En su mirada, en su piel, en su pelo, en sus manos, en su cuerpo, en todo. O sea, Teresa es puro cuerpo en movimiento, puro corporalidad en relación y un cuerpo que se va glorificando a través, a través del atisbo que va comenzando en ella, de la crucifixión de su vida. Es un pueblo, es un cuerpo donado, entregado, eh, con todos los signos de un cuerpo que no ha sido guardado para sí, sino que ha sido donado para otros, ¿cierto? Pues, y si vamos a hablar de Eti, que es más contemporánea y que ustedes saben más de lo que Eti, pues Eti se deshace, se va a fundir en la historia de su pueblo absolutamente y se va a convertir en un perfume que va a quitar el hedor de la muerte. Por eso es tan importante la, el escrito corporal de Eti, porque el escrito corporal de Eti está emanando un bálsamo y un perfume exquisito que tiene más aroma que esas rosas amarillas que ella quería tanto.
Esta relación implica vivir la divinidad a través del cuerpo. O sea, nuestra relación, si vamos a ver el texto de Picasa y vamos a ver el texto de la Dei Verbum, es a través de mi ser, a través de las emociones, a través del dolor, a través del deseo y a través de los sentidos. Para nosotros, en esta salita donde estamos hablando, podemos decir que esto es ya materia conocida, aceptada, sin gran problema. Pero yo me aterro como fraile, como presbítero, cómo veo a mi alrededor unos énfasis dentro de mi iglesia católica donde lo corporal está manejado con el mismo miedo, la misma satanización, la misma dimensión carnal con que fue despreciado sobre siglos, generando una inmensa, una profunda herejía sobre el misterio cristiano. Es que el misterio cristiano es que Dios se hizo carne, que Dios se hizo cuerpo, que Dios se hizo mirada, abrazo, piel, sudor, beso. Ahora que acabamos de terminar Semana Santa, yo le comentaba a Piedad algo que debo desarrollar más, y es que mirando el texto de Lucas, ardientemente he deseado celebrar, comer esta Pascua con ustedes. O sea, hay ardiente, un deseo ardiente, y ese deseo ardiente no es agape, ese deseo ardiente es eros, porque a nosotros nos han revelado la dimensión de relación en clave de agape, que está bien, pero desde ahí nosotros entramos en una esquizofrenia, de dónde está la parte del eros. O sea, Jesús dice, tengo deseo y tengo deseo ardiente. Ardiente, eso está y Jesús nos va a tocar los pies, lo más bajo de nosotros, y nos lo va a acariciar. Es un deseo ardiente. En la misma simbología y expresión sacramental, cómanme, soy para ser comido, me entrego, me hago alimento, me voy de regalo. Bueno, eso queda por ahí. Entonces, toda esta parte emocional de dolor, de deseo, de sentidos, hay que convertirlo en un lugar teofánico de transformación y que tiene indudablemente un lugar de madurez que es la purificación. Cuando el Papa León nos ha advertido este año que mucho cuidado con unas liturgias de simples emociones, es verdad, no está contra la emoción, ni está contra el símbolo, ni está contra el canto, ni está con el roce, sino que no se nos vaya a ir en una sentimentalismo, porque alguna vez alguien me enseñó que todos los ismos, como el paludismo, pues son dañinos, pero no estamos buscando una liturgia eh, eh, séptica, una liturgia, no, estamos buscando una liturgia encarnada, pero esa encarnación de esa liturgia necesita un ámbito de encuentro que no es un ámbito cualquiera, porque es el ámbito de la intimidad y del amor, del diálogo, de la responsabilidad del otro y por lo tanto el entorno hacia la belleza. Cuando yo estuve de formador algunos años, yo les decía a los muchachos, insistía mucho en la pulcritud del convento, en el orden de la celda, en en el cuidado del oratorio. Y a veces hacía altarcitos con ellos, todavía sigo haciendo altarcitos y pesebres. Ustedes me conocen un poquito, pero yo no soy decorador. No, yo no soy decorador, decoradores hay muchos, ¿cierto? Yo lo que hago con algunos grupos es que primero oramos, miramos la clave del misterio que vamos a contemplar y lo que vamos es arropar el misterio a través de unos símbolos que no lo oscurezcan, sino que lo revelen, que no distraigan, sino que centren en la profundidad del misterio. Por lo tanto, toda la experiencia divina es una experiencia encarnada. O sea, nosotros sabemos de Dios porque los hombres lo han dicho.
lo han contado, porque tú me lo has dicho, porque tú me sedujiste, porque tú me contaste, porque tú me has acompañado en cuerpo y alma en este camino de fe. Por lo tanto, la mística, digámoslo, no es, entre comillas, puramente espiritual, pues, o ahí es espiritual, sería peyorativo, ¿cierto? No es etéreo. La mística es la unión con lo divino y se va a manifestar, se va a somatizar en muchas realidades. Cada uno de nosotros la somatiza distinto. Y eso está bien. Hay lágrimas, hay una paz interior, hay una pequeña sonrisa, hay un no sé qué, hay unos requiebros en el alma, ¿cierto? Algunos tienen como una visión, como que lograron ver más. eh, Eso está eh, evidenciando cómo el cuerpo es el escenario de esa experiencia. Nosotros todavía tenemos, les decía yo hace un instante, algo que me preocupa mucho es que tenemos todavía una dimensión muy barroca del cuerpo, una espiritualización del cuerpo, y ese cuerpo sigue mirado, sigue siendo mirado con mucha sospecha, y desde ahí hay muchas propuestas ahora de sacrificar, de darle duro a este cuerpo. No, no, no. Recuerden que, y especial Juan de la Cruz no habla de matar nada. Juan de la Cruz lo que va a hablar es de purificar, purificar, no destruir, no aniquilar, no aniquilar. Estamos entonces mirando el carácter encarnatorio del misterio, ¿sí? Donde la contemplación mística se encarna en nosotros mismos, en nuestras realidades espaciotemporales concretas. Ahí acontece el misterio. El misterio es ese texto que nos ha fascinado a todos a través de Eti, esa mujer con una personalidad tan tremenda y un poquito desordenada, porque tenía el cuarto de baño muy desordenado. Pues es ahí en ese cuarto de baño donde, desordenado, donde ella tiene una experiencia de tabor, donde hay una transfiguración, donde hay una transfiguración y ella cae de rodillas ante el éxtasis de la belleza divina que se le está manifestando, ¿sí? Por lo tanto, la relación mística corporalidad revaloriza al ser humano en su totalidad, reconociendo que la espiritualidad profunda se nutre y se expresa a través de la realidad física. Veamos algunas cositas de Teresa, de Teresa. Por ahí está Leomer, yo sé que por ahí está Leomer apuntado, y él ahorita nos tiene que hablar porque él sabe mucho de esto. Eh, en Teresa de Jesús, pues nos separan 500 años, tenemos que ver toda la realidad concreta de su cultura, de su lenguaje, eso no lo podemos olvidar. O sea, nosotros no podemos poner a Teresa a hablar como si estuviera hablando ahorita con Rosana Navarro. Teresa es una mujer de hace 500 años, que tiene un lenguaje neoplatónico, que tiene una cultura tremenda, y por lo tanto ella va a presentar una visión dialéctica del cuerpo. Una vez lo ve como cárcel, otra vez lo ve como una bestia, otra vez lo ve como la cerca del castillo. Pues eso es lo que hay, ¿cierto? Pero, ahí sí vale el pero. Por eso hay que leer la clave, la clave significante y la revelación, la novedad que hay en Teresa más allá de esa palabra. Y es que en Teresa nosotros vamos descubriendo que aunque su antropología es dualista y pertenece a una escuela, a unas escuelas ascéticas, que yo creo que poco había en la Encarnación, ¿verdad? Porque estaban todas muy gordas y muy maquilladas. eh, entonces, Teresa no desprecia el cuerpo, sino que va a buscar su, su realidad espiritual, digámoslo en un lenguaje sanjuanista, la purificación de ese cuerpo para integrarlo profundamente a través de la oración y de las obras. Ustedes saben como las primeras
moradas, hasta la quinta y sexta, el cuerpo se va manejando, aquí hay un guerreo con el cuerpo, pero al final ese cuerpo está completamente integrado. Podríamos decir que ese cuerpo ya es un cuerpo glorificado, es un cuerpo reconciliado, es un cuerpo salvado, eh, eh, porque ese es el instrumento de la gracia y esa es la acción del misterio cristiano de Jesús en nosotros. ¿Qué vemos en Teresa? En Teresa vemos que en lugar de la pasión y de la gracia, el cuerpo es templo del espíritu y a través de la enfermedad y el dolor se va a unir a la pasión de Cristo. A ella la seduce tanto ese cuerpo llagado de Jesús. A ella la seduce tanto ese cuerpo de Jesús con una sed impresionante. A ella la seduce profundamente el cuerpo del niño Jesús, ¿cierto? Ella se va integrando a esa expresión contemplativa de su amor, que es Jesucristo. De hecho, ella se llama Teresa de, no es de Londoño, Teresa es de Jesús, ¿sí? La humanidad de Cristo para ella, fundamental. Cuando los grandes espirituales le quitaron todo lo que fuera corporal, todo lo que fuera esto, la humanidad de Cristo, y la pusieron a hacer una oración por allá a las alturas, llegó ella que dijo, ya no más, a mí no me frieguen más la vida, así no es. Y ella vuelve a la humanidad de Cristo. Porque es que es lógico, es que la experiencia del encuentro te está remitiendo a una sabiduría. La estaban llevando por un camino donde le iban a desencarnar y ella dice, eso es imposible. Ella vuelve a sus imágenes, vuelve a sus devociones, vuelve al rostro llagado de Jesús, vuelve a todo esto corporal del Señor y luego va a tener una experiencia del cuerpo del glorificado, el resucitado, bellísima. Por lo tanto, eh, todo ese cuerpo dinamizado a través de la experiencia divina que va a experimentar gozo, calor, fragancia, eh, esa experiencia va a armonizar la corporalidad física de quien goza esa experiencia e igualmente de quien la padece. En Teresa va a aparecer también en una realidad maravillosa, una pedagogía de la suavidad, porque ella tiene un tiempo de penitencias muy fuerte y esas penitencias, más que unirla a Jesús, le están acabando su salud, que ya de hecho era tan precaria. Entonces Teresa va a empezar a consentir, a cuidar, a darle un lugar dentro del proyecto espiritual al cuerpo, ¿cierto? Cómo cuidarlo en la enfermedad, el descanso, la limpieza, la luz, el aire, para no traer el alma arrastrada, ¿sí? Muy bien. Veamos algunas citas de Teresa, dejémosla que ella hable y ahorita dejamos que hable un poquito Eti. Dice ella, sirva entonces el cuerpo por amor de Dios, porque otras veces muchas sirva él al alma, ¿cierto? El cuerpo al servicio de la relación con Dios en vida. Determinados hermanas que venís a morir por Cristo y no a regalaros por Cristo, venís a morir por Cristo, a entregar mi vida, a donarme todo. Sobre la visión del cuerpo, es a la vez el lugar de la revelación de la ausencia de la gracia, pero es igualmente el lugar de la manifestación de la verdad del hombre. O sea, cómo el Señor va a acontecer sobre mi cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo del pecado, yo creo que podríamos, o el cuerpo como lugar del pecado, podríamos nosotros identificarlo profundamente con la teología de la carne y el espíritu en Pablo, ¿es cierto? La carne es un ser humano integral
de espaldas al misterio divino y viviendo a partir de sí mismo. Muy bien. La visión teresiana va a invitar a la armonía entre cuerpo y alma, donde el cuerpo no es únicamente un ídolo, sino un mediador real, que no tenemos más, ¿cierto? De los ideales espirituales. Vamos a ver a Teresa en la comunión, cuando va a la Eucaristía y comulga. En llegándome a comulgar queda el alma y el cuerpo tan quieto, tan sano y tan claro el entendimiento con toda la fortaleza y deseos que suelo. O sea, hay una somatización corporal para ella de la Eucaristía. Y tengo experiencia de esto, que son muchas veces, al menos cuando comulgo, a más de medio año que notablemente siento clara salud corporal y con los arrobamientos algunas veces. Eso se le van quitando a ella después cuando más madura. A mi parecer, no es antojo, porque lo he echado de ver y he tenido cuenta de ello. Así que cuando tengo este recogimiento, no tengo miedo a ninguna enfermedad. O sea, somatiza en salud la experiencia de la comunión. Qué hermoso, ¿no? Verdad es que cuando tengo la oración como solía antes, no siento esa mejoría. Y la que solía antes era esa oración que le habían pedido que no tuviera ninguna imagen ni ninguna somatización y que quitara toda imagen de Cristo. ¿Pensáis que no es mantenimiento aún para estos cuerpos este santísimo manjar y gran medicina para los males corporales? Bueno, que nosotros los curas, en estas modas de misas de sanación que hay por todas partes, estudiáramos más teología y tuviéramos más sabor de la mística para expresar que la medicina que le entregamos a la gente es Jesucristo el Señor y que Él es el portador de la vida y punto, y de la salud, como decíamos en Navidad. Él es mi salud y remedio. Yo sé que lo es y conozco una persona de grandes enfermedades, o sea, ella, estando muchas veces con graves dolores, como la mano se la quitaban y quedaba buena del todo. Como con la mano se la quitaban y quedaba buena del todo. En otro lugar, acá no se puede encarecer la riqueza que queda, aún al cuerpo da salud y queda confortado. La vivencia de Teresa es precisamente un estado de vida y así fue en todo, se hallaba mejorada y le parecía que por trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás se movía de aquel aposento, de manera que en alguna manera le parecía había división en su alma. ¿Qué quiere decir eso? Que para ella la experiencia de Dios expande su inteligencia, su capacidad creativa, su, su energía de obrar y no es que se vaya a olvidar del cuerpo, sino que como ese cuerpo está al servicio de la gloria divina, así coge y todo como esté, para adelante. Teresa, una mujer de un temperamento fuerte. Yo creo que vivir con Teresa era difícil. Creo que era más fácil vivir con Juan de la Cruz. Pero bueno, no hablemos ahorita de esta señora que es tan querida. Y decía que de mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearla. Ave María, Teresa. Ahora van mis deseos con tanta quietud que cuando los veo cumplidos, aún no entiendo si me vuelvo que pesar y placer, si no es en cosas de oración, todo va templado, que parezco como boba y como tal, algo algunos días. La experiencia divina y la comunión también le temperaba su temperamento y su carácter. Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Amar entonces, amar es encuentro, es relación, es sabiduría, es intimidad y por lo tanto obras, y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Es que obras quiere el Señor, lo va a decir en las moradas quintas, ¿cierto?
cuando ya ese cuerpo va estando más reposado, más ordenado, más fundido en él, ahora sí salgan, porque estamos equipados con con las, ¿con qué? Pues con todas las eh, armas del espíritu. Hablemos, les decía al principio que estamos en Pascua los cristianos y hablamos de un cuerpo resucitado, glorificado. Teresa ha experimentado el vivir en un cuerpo glorificado porque se le ha revelado el cuerpo transfigurado de Jesús. Ahí hay unos textos de una belleza. Estos evangelios de resurrección de Teresa son de una belleza. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre. Bien, Teresa, te felicito siquiera. Gracias que nos has dicho eso. A esta causa era tan amiga de imágenes. Claro, es que hacen falta, es que Dios se hizo imagen. Claro. Después se le va mostrando poco a poco hasta que he entendido que me iba su majestad llevando conforme a mi flaqueza natural. Es que Dios es al paso del hombre, ¿sí? Y su primera visión. Si estuviera muchos años imaginando cómo figurar cosa tan hermosa, no pudiera ni supiera, porque excede a todo lo que acá se puede imaginar, aún solo la blancura y el resplandor de Jesús resucitado. No es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave y el resplandor infuso, que da deleite grande a la vista y no la cansa. Ya se están acordando de San Agustín, en el texto de San Agustín, que es lo que yo amo cuando te amo, vean. Miren cómo coincide la experiencia, incluso en el lenguaje. Y el resplandor que da deleite grande a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Es una luz tan diferente a la de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol en comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos. Es luz que no tiene noche, sino como siempre es luz y no la turba nada. Es luz, es experiencia, es toque, es deleite, es fragancia, es arrobamiento, es enamoramiento. Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado. Y en la hostia lo mismo, si no eran algunas veces para reforzarme y si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas, algunas veces en la cruz y en el huerto y con la corona de espinas pocas y llevando la cruz también algunas veces, para, como digo, necesidades mías o de otras personas, mas siempre se me manifestaba con la carne glorificada. Es muy bello cuando Teresa en el monasterio de Burgos manda a pintar la imagen del resucitado. Y yo recomiendo porque esa imagen del resucitado es de una riqueza teológica y espiritual magnífica. Ese texto de esa pintura, que el original está en Burgos, es el resucitado, es, es el Señor con las llagas y la corona de espinas, que tú crees que es el exeón. Ve el Señor ahí, el exeomo junto a Pilato, con la corona de espina y todas las llagas, con las manos así. Y en las manos tienen las llagas de la cruz. O sea, ese es el resucitado para Teresa. Para Teresa el resucitado, el más bello de los hijos de los hombres, es el crucificado. Pues ahí nos tendríamos que ir a a ver una homilía de Benedicto XVI que hizo una cuaresma sobre, sobre el más bello de los hijos de los hombres, recordando la expresión de Dostoyevsky, que solamente la belleza salvará el mundo, y la belleza es Jesús desnudo, crucificado, agónico, vomitado, sudoroso en la cruz. Ese es el más bello de los hijos de los hombres. Esa homilía de Benedicto coincide perfectamente con ese icono extraordinario, porque es extra-ordinario
del resucitado. Tanto que la gente lo ve, ve y ¿dónde está el resucitado? Ese es el que se van a matar, no, ese es el resucitado, con las llagas es una belleza. Muy bien. Hablamos un poquito de Eti, ¿sí? De Eti. En Eti hay una cuenta indisoluble y un vínculo entre cuerpo y alma que le va a permitir a ella, pues, todo este camino espiritual. Ustedes saben mucho más que yo de Eti, pues, una mujer muy, muy joven, una mujer súper inquieta, con una personalidad, un carácter arrollador, absolutamente sensual, mm, casi que sin límites y muchas cosas, pues la vida de Eti tan convulsionada, ¿sí? Cómo Eti va entrando en un orden integral de su vida a partir de un impacto espiritual que tiene una prehistoria inmediata en ella y es la relación con su amante, con Spear. Spear le va presentando un camino espiritual a través de ascesis, de purificaciones y de una búsqueda del cielo. Eti lo adore y pasa rico con él, pero Eti no entra en esa clave. No, no es que no quiere ir al cielo, no, Eti tiene una fidelidad a su corporalidad femenina, a su sensualidad, y Eti ha captado, aunque no lo verbaliza así, cómo viene una tradición de siglos donde el pensar y la razón eh, pertenece a lo masculino y la corporalidad, el sentimiento, pertenece a lo femenino, ¿cierto? A lo femenino. Entonces, la mujer es un objeto, un cuerpo más, tal vez de placer o que sea muy buena mamá, sí, pero esa dicotomía es fatal, ¿cierto? Es fatal y yo creo que esa dicotomía entre el saber el cuerpo y todas estas cosas se acaba con la mística, con la mística. Por eso han juzgado, por esa dicotomía que todavía está ahí latente y todo eso, se juzga mucho que el lenguaje místico o el masculino místico aparece femenino. No, no es femenino ni masculino, es místico. Es que el hombre de Dios percibe la delicadeza, la belleza, la hermosura, la sensualidad, el toque, eso no es femenino. Eso es experiencia encarnada del misterio en la corporalidad humana, femenina o masculina, pues eso no es femenino, esa es la experiencia mística. En Eti está la firme determinación de desarrollar hasta el fondo su sentir, el padecer el sufrimiento que le ha tocado, sin aliviarlo con teorías, o sea, nos tocó esta realidad histórica y la estamos sufriendo y padeciendo, ¿cierto? Ella no se va a ir con un montón de teorías, pues ahí no hay estoicismo por ningún lado, pues. Por lo tanto, en ella... en ella no hay construcciones literarias defensivas frente a la intensidad de un sentir que tanto en el sufrimiento como en la alegría se lo padece, lo acoge y lo va a acompañar en todo el desarrollo de Eti. Eti es una mujer absolutamente sensual y deliciosa. Y deliciosa, pues. Es una mujer con una inteligencia y con una inspiración y con un erotismo en todo su ser, un erotismo que ya está también purificado porque no busca la posesión para sí, sino la dádiva absoluta de la entrega. Es que ella se va a hacer pan para los otros. Ella se va a hacer pan para su pueblo, que es muy tenaz lo de Eti. Yo creo que Eti es un texto en mi lenguaje cura catequético muy importante hoy
para una catequesis de adultos. Primero porque no es un texto moralizante, que tenemos mucho texto moralizante en la iglesia, porque es un texto que no está contaminado con la culpa que el cristianismo ha traído sobre siglos, no porque el cristianismo la haya engendrado, sino porque la engendramos nosotros dentro del sistema cristiano. Entonces, una ética liberada de la culpa y expresando esta donación y este conocimiento, este encuentro, esta relación, esta sabiduría, esta intimidad y esta dádiva, yo creo que es un lugar catequético fundamental para una catequesis de adultos hoy. Bueno, eh, frente a la actitud de la mayoría que con una carga de dolor demasiado grande se niega a pensar, Eti quiere ser, como lo hemos visto muchas veces, el corazón pensante de los barracones. O sea, ella quiere mantener una claridad mental y esa claridad mental es una expresión del cuerpo en ella. O sea, yo quiero ser pensamiento, yo no quiero quedar secuestrada en el embotamiento del sufrimiento, del dolor o de la ira. Usa la inteligencia del corazón para aprender a partir del dolor, para albergarlo dentro de sí misma como una carga divina que ella tiene que asimilar y vivir. Al mismo tiempo, Eti alaba la vida, cada momento de la vida que le es conseguido y aprecia profundamente, a mí eso me llamó mucho la atención, tengo una sensibilidad ante eso, y aprecia profundamente la belleza. Yo no estoy hablando de lo lindo, yo no estoy hablando de lo decorativo, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la emanación de la belleza. Y yo creo que la emanación de la belleza es el impacto del misterio en el ser humano, ¿cierto? Que le parece tanto más preciosa esa experiencia de lo bello, cuanto más frágil y más amenazada está por la fuerza de quién. Pues por la fuerza del faraón, pues porque todos los faraones acaban con el ser humano. Todos los faraones. Es así como todos los héroes buscan matar al niño Jesús. Todos los faraones acaban con el ser humano. Por eso nos acaban de Egipto. No es casualidad que incluso en los momentos más dramáticos de la persecución, para ella no falta en su escritorio un ramo de flores. Y ella se siente próxima a los hambrientos, a los maltratados, a los moribundos. También está cerca de ella el jardín florido y también tiene capacidad de mirar en un trozo de cielo que ve por una celda la inmensidad de la belleza del firmamento. Eso, eso es una corporalidad eh, asumida con un sudor y con una pasión muy grande. El jazmín florecido que sigue floreciendo imperturbable dentro de ella, incluso cuando sus flores ya se han caído hundido en los charcos de barro, indica un momento de ser que, aunque frágil y sutil, no puede ser cancelado ni por las persecuciones ni por las atrocidades. ¿Cómo educarnos nosotros y cómo educar a la nueva generación tan, tan saturada, tan embotada sensorialmente? ¿Cómo educarlos a la gratuidad de la belleza en donde está la revelación de lo divino? ¿Por qué? Pues porque solo Dios revela al hombre, es que es el problema. El problema no es Dios, el problema es que solo Dios nos revela, es que sin Dios nos volvemos inhumanos, porque solamente Él nos humaniza. Eso quiere decir pues que nos diviniza. La divinización del ser humano en el místico es la humanización del hombre en Dios, en Dios. Es que es el misterio cristiano, eso es maravilloso. La caricia Mauricio, misericordiosa de lo Mauricio, bello. Ay, qué pena. nos Hola. quedan 10 minuticos no más Bueno, ya voy. y hay que conversar un tris. Sí.
La caricia misericordiosa de lo bello no atenúa la desdicha, pero suscita un amor profundo por todas las cosas preciosas, eh, por toda que la mala suerte puede destruir, por la fragilidad de las criaturas, por su cuerpo esfuerzo, expuesto a las heridas de la fuerza, ¿cierto? A ver, en Eti no hay separación entre ella y Dios, como no hay separación entre cuerpo y espíritu. Eh, a ver, yo corro un poquito por aquí, hay pues, unas cosas como tan bellas. Eh, no, mira, yo pienso que todo en Eti, todos los gestos, cuando ella se arrodilla, el propio gesto de arrodillarse para orar, porque ella quería escribir esa novela de la chica que no sabía arrodillarse, el cuerpo ahí es sentido y es percibido no como una humillación, sino como una participación del cuerpo en la relación con Dios, ¿cierto? Eso es muy bello, ¿cierto? Pues, mejor dicho, ella en el cuarto de baño de rodillas está haciendo el amor con Dios. Es un gesto amatorio profundo que solamente lo pueden identificar los amantes o los poetas, porque es que la fe está hecha es de poesía y de belleza. La fe está hecha es de poesía y de belleza, de encuentro. El cuerpo no es concebido como tumba o prisión, sino como un templo que debe conservarse y mantenerse en buena salud. Eh, en ella está la mano que escribe, el pensamiento que crea, que se despliega, que madura, el cuerpo que se arrodilla, el ser humano que se dirige a Dios, que clama, que grita, pero que en definitiva lo envuelve, porque yo siento que la expresión mm, mm, más bella de Eti es que concibe a Dios en una relación no vertical, sino circular. O sea, ella no concibe a Dios como lo ha concebido la teología clásica, como el omnipotente, el omnisciente, el jerarca de este mundo. Ella concibe un Dios humilde en kenosis, ante el cual ella se va a ser prójimo de Dios. Es hora, Señor, de que yo te dé la mano, porque yo creo que ahora no puedes hacer nada por nosotros. Eso es más grande de lo que nosotros sospechamos y cómo busca que todos nosotros acojamos a Dios dentro, ¿sí? Nos dejemos fecundar por Él, como si estuviera embarazada de Dios, cuidar a Dios por dentro, cuidarlo aquí adentro, para que Él se geste en nosotros, para que esta humanidad no se destruya, porque Él está construyendo y gestando humanidad, porque yo lo he acogido en el seno de mi vida. Eti haciéndose matriz para que Dios eh, esté en ella, se engendre en ella, preservar a Dios, cuidar a Dios, una Eti que alguna vez abortó voluntariamente y ahora elige estar fecundada por Dios mismo, haciéndose de él su prójimo, su matriz, su albergue, su corazón y su amante. Pues no sé, muchas cosas, Rosana, que habladera. Muchísimas gracias. Sí. Ay, Muchas, qué dicha. muchas gracias, querido Mauricio. A ti, muy generosa. Bueno, pues mira, nos quedan solo unos poquitos minutos. Realmente, quizá lo que podemos, como unas palabritas que puedan, no sé, ayudar a recoger o hilvanar eso que tú decías.
un poco a tejer. Yo percibo, Tejiendo, infiero, tejiendo. exacto, y leemos y tejamos como la entrañable y profunda relación en la que has hecho énfasis, algo así como que la experiencia mística no se concibe sin la corporalidad porque hay un carácter de entrañamiento mutuo. La experiencia mística, ¿quién la vive? El ser humano. Claro, La mujer, en este caso Eti, la mujer, en este caso Teresa, con una diferencia enorme de épocas, de siglos, de cultura, de costumbres, de de lenguaje. referentes familiares, etcétera, pero que hay pues unas vertientes que como intercomunicantes que tú venías comentando desde el comienzo que le dan como un hilo conductor a dicha experiencia y un algo que hace que esta experiencia realmente recoja en el ser humano eso que tú decías al final, ¿no? Eso de em, humanizarse en Dios, ¿no? Me- Es una cosa así. Entonces, no sé si dentro de las personas que están aquí me dice Leomer que le queda difícil hablar porque tiene un problema con el micrófono. Entonces, no sé si alguna persona, nos quedan unos poquitos minutos, quisiera compartir alguna cosa. Pueden abrir su micrófono tranquilamente, encender su camarita. Quedamos mudos. Ay, ay, ay. Ay, no. Piedad. Y luego Claudia. Muy bien. No, Adelante, Piedad. a mí me parece supremamente interesante esa purificación del cuerpo de Eti, cómo ella pasa de ser una mujer profundamente sensual y profundamente erótica en su relación con Sí, el hombre, a con ese mismo cuerpo sin perder todo ese erotismo, toda esa fuerza y esa sensualidad, como bien lo expresa Mauricio, entregarlo al Señor y convertir esa corporalidad en servicio, en sentimiento, en sensibilidad por el otro. Entonces eso, porque a medida que se iba desarrollando la conferencia, yo siempre pensaba cómo logramos esa purificación del cuerpo que a veces es tan compleja en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de la sexualidad, sino de muchas otras cosas. Pero es que Eti es el ejemplo claro de cómo se logra ese cambio, esa conversión. En el momento en que ella se pone de rodillas, que a mí me parece una de las escenas más hermosas de ese diario de ella y de la vida de ella, en ese momento cambia completamente para ella lo que es su corporalidad, su cuerpo y cambia, digamos, como del uso del cuerpo, pero sin perder nunca el cuerpo. Eso quisiera resaltar que me parece muy lindo, pues, bellísimo. de toda la exposición y de toda la vida de Eti. Gracias, Piedad. Exactamente. Muchas gracias. Así es. Claudia. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio que me ha parecido valiosísimo y muy inspirador y, y muy nutritivo para el alma y para el cuerpo. Y entonces como uno solo, además, es como me llama la atención muchísimo como usted, padre, abordó también el asunto de la culpa como una categoría que más bien hemos puesto aquí. em, y creo también, ya lo que dijo Piedad, pero a mi manera, digamos, como lo puedo yo decir, también me llama la atención que la sensualidad, la belleza, el erotismo no tienen, no deberían estar distantes del alma. Todo lo contrario, son cuando es como una fusión y es como en la medida en que se concibe a Dios, en la medida en que uno permite que uno se vuelve templo, digamos, de Dios, en la medida en que uno, como usted lo decía, Padre, se prepara su cuerpo para que Dios pueda
engendrarse, entonces no debería haber una disociación entre la sensualidad y la belleza, sino es Correcto. como que sale, como que realmente emerge el concepto de lo bello, que es puro también, y de lo erótico, que es puro también, y es Correcto. humano, Correcto. eso. Eso es, Claudia Teresa. Muchísimas gracias por ese aporte. Yo creo que sí. Hay muchísimo verdaderamente que seguir conversando, que seguir ampliando y en que seguir sumergiéndonos precisamente, tanto de Teresa como de Eti, y desde, ya digo, las circunstancias propias de cada una, y ambas en su sensualidad, en su corporalidad, diríamos, abierta, ofrecida, padecida, como bien lo decía Mauricio, pero también transformada, ¿no? Sin dejar de ser, sin dejar de... Y bueno, y hay una cuestión en Eti que Mauricio señalaba al final y es sin juicios morales, porque en la formación de Eti no cupo nunca concepto de culpa, de pecado, de estas cosas que a nosotros sí nos educaron así, metiéndonos todo eso, y eso quizás no nos ha ayudado como a, recién despertamos cuando ya estamos viejitos, ¿no? A todas estas cosas. Creo que es una necesidad enorme recuperar toda esta frescura que Eti transmite desde su narrativa corporal, porque su narrativa es corporal, ¿sí? Y cómo esa narrativa corporal eleva también el alma y eleva la vida y eleva todo, ¿no? Entonces, creo que eso es supremamente importante recuperarlo y profundizarlo. Ya hablaremos con Mauricio y también con Viviana para ver si hay un momento para darle una segunda parte. Aquí Claudia nos propone una segunda parte de la conversación, Mauricio, no sé si a ti te gustaría y podrías, ya buscaremos contigo un huequito a ver si se logra. No, Entonces, bueno, hablamos, ya. Rosana. Ya Muy miramos generosos exactamente. todos. No, Bueno, mira, yo creo que lo mío es compartir con ustedes una pasión que compartimos todos los que estamos aquí. Es una pasión a través de la fe, porque sentimos que lo mejor que nos ha pasado a nosotros es la herida del misterio divino en nosotros. Esa herida eh, que es la que nos permite unirnos en pasión, tantas veces en deleite y también bajo una nostalgia irritada de encuentro. Entonces, claro que vamos a seguir juntos. Aquí estoy más para que sigamos cosiendo, para que sigamos en clase de costura. exactamente, muy bien. Miren, antes de despedirnos, yo quisiera recordarles que el próximo semillero lo tendremos el lunes 4 de mayo, ¿sí? Que ese día es, los estudiantes de filosofía de la Javeriana nos van a compartir el fruto de su taller de investigación y escritura, evidentemente a partir de la experiencia de Tigilesum, ese día 4 de mayo de este año a las 6 de la tarde. Está referido a las cartas de Eti desde Westerburg. Desde ahí se va a hacer como esa relación escritura, ¿no? Desde ahí va a ser muy interesante. Entonces quiero que sepan que ahí tenemos. Y la última sesión de este semestre será el viernes 29 de mayo, que sería la síntesis del pensamiento de Eti, la muchacha que no sabía arrodillarse y que terminó siendo el bálsamo sobre tantas heridas. 29. Igualmente, el 29 de mayo a las 6 de la tarde. Digamos, es lo que tenemos ya organizado, planeadito para que lo sepan. También para quienes quieran, pueden unirse a la página de la Fundación Eti-Gilson. Búsquenos por las redes, búsquenos Fundación Eti-Gilson, página web. Existimos como Creciendo con Eti. Próximamente vamos a tener una tertulia en donde una de las personas que normalmente nos acompaña aquí en el semillero, pero que hoy no pudo estar, que es Aura Patricia Orozco, comunicadora, va a tener una conferencia con nosotros el sábado 25 de abril. Es online, se va a transmitir a través de los que quieran unirse a través de la plataforma Zoom. Va a ser a las 2 de la tarde ese sábado. Dura 1 hora y media, para que lo sepan. No recuerdo en este instante, Karen, cuál es el tema, si lo tienes ahí a la mano, por favor, el tema de la tertulia del 25 de abril. Sí, señora. El tema de esta tertulia es el dolor convertido en servicio.
Están todos invitados. También pueden inscribirse ahí al numerito que dejé en el chat o al correo. Yo estoy pendiente para lo que necesiten. Y por último, al día siguiente también se va a transmitir las 2 charlitas online o en diferido, va a ser presencial, es un encuentro espiritual que va a llevar por nombre, querida Karen, Cuidar a Dios en el alma. Cuidar a sí. Dios en el alma, pues basado también en la experiencia de Eti. Será el domingo 26 de abril y bueno, también igual a nivel online, las 2 charlitas fundamentales se transmiten y se pueden enviar después para quienes deseen. Por ahora es todo, no los incomodo ni los molesto más. Muchísimas gracias a Mauricio por su generosidad esta No, a tarde, esta ti. noche Muchas y a gracias. todas las personas que se han integrado hoy. Igualmente, ya luego nos verán, porque esto también quedará luego en el YouTube, cuando quieran, entonces también lo pueden consultar por el YouTube del Semillero de Investigación de ETI, ahí lo buscamos en las redes también, más adelante estará publicado. Muchísimas gracias. Voy a poner el nombre de cada una: Claudia, Teresa, Leomer, Lina, María Lourdes, Paula, Piedad, Rocío, Wilson estaban aquí. Muchísimas gracias y por supuesto Mauricio, muy amables. Con todas las Bendiciones para todos, que estén muy Muchas bien. Hasta gracias, que pronto. tengan una feliz noche. Muy gracias. buena Adiós. noche para todos. Muchas Hasta gracias. Igual. luego. Ahí les queda el contacto por si cualquier cosa para los que Gracias. deseen. Gracias. Sí. Ok.